Hola, muy buenas, queridos y queridas oyentes de La Vida es Bella. Aquí él habla Sofía Marrero Hernández. En el día de hoy va a ser, pues, una sección, pues, va a ser más cortita, porque al final de todo, pues, habrá unos 13 minutitos de un reportaje realizado por los compañeros en la Feria del Libro de Santa Cruz, que fue recientemente, a la cual, desgraciadamente, no pude asistir, pero que seguro que estuvo muy, muy, muy bien. Y recuerden que pueden seguir apoyándome antes de comenzar con todo, que pueden seguir apoyándome tanto con mi libro Tigrillo como con las barajas que pueden conseguir a través de mí y también con todo tipo de encargos y todo lo que es el apoyar a los autores locales. Bueno, pues el día de hoy toca más bien hablar de un libro que ha sido mi lectura más reciente. Justamente lo terminé ayer, o sea, con eso lo digo todo, que lo traigo bien fresquito. Y es un libro, la verdad, muy interesante, muy, muy especial. La verdad, tengo que reconocerlo, un libro que a mí me ha parecido apasionante, por así decirlo, y muy bueno, la verdad. Y el libro del que vamos a hablar hoy, pues se llama Llevadme a ver el mar, de Jorge Fonte. Antes de hablar de lo que es este libro, de qué va y de las impresiones que yo tengo, pues hay que hablar de su autor. Habrá gente que lo conocerá más, gente que lo conocerá menos, pero Jorge Fonte, pues es un escritor de natural de Santa Cruz de Tenerife, o sea, chicharrero de pura cepa, que es un hombre que ha tenido una trayectoria muy interesante, porque es verdad que él pasó por la Facultad de Filosofía en la Universidad de La Laguna, y también se graduó como técnico superior de fotografía en la Escuela de Arte y Oficio Fernando Esteve, justamente en Santa Cruz, que fue la misma escuela en la que yo estuve. Pero seguramente estuvo en la facultad, a lo mejor, o en la propia escuela, puede ser. Y durante más de 20 años pues se centró en la publicación de ensayos cinematográficos con distintas editoriales nacionales, y que se especializó sobre todo en dos nombres importantes, Woody Allen y Walt Disney, que publicó 2 libros de ensayo en referencia a estos autores, que es un hombre que está muy vinculado con el mundo cine, con el mundo audiovisual, tanto que justamente el año pasado por la Santa Cruz Comic recibió un premio, recibió un galardón en el cual justamente en ese evento estuvimos presentes los compañeros, nosotros, y que fue un evento la verdad emocionante. Él recibió el premio de divulgación que fue entregado por don Manuel Daria Fonte. Recibió este galardón como reconocimiento a su amplia labor como escritor y ensayista, en la que ha ahondado en la vida de las carreras artísticas como la de Woody Allen, Oliver Stone y Ross Meyer. Y sin embargo, pues ha concienzudo completamente pues la labor sobre todo dedicada a Walt Disney y a lo que es Mickey, por así decirlo. O sea, que es un hombre que ha estado bastante vinculado con todo eso. Y la verdad, un premio más que merecido, porque sí es verdad que he ido indagando un poco en todo y pues el hombre no es moco de pavo, por así decirlo. O sea, que es alguien que ha tenido su bagaje. Y es verdad que después de todo eso ya se me decidió meterse pues con lo que es el mundo novela, que aquí tenemos algunos ejemplos por aquí en su biografía, por así decirlo, la que ponen aquí también, pero que yo también he ido indagando. Con Ediciones Idea ha publicado todo lo que han sido sus narrativas, por así decirlo, que empezó pues con una antología de poemas titulado Poemas de Juventud, que esta dio a la luz en 2008. Después 2 volúmenes de relatos eróticos, en este caso que se metió. Uno es Natalia y otros relatos solo para adultos en 2017, y Milena Belva y más relatos solo para adultos en 2019. Después su primera novela como tal fue en Una isla a la deriva, que fue publicada en 2018. Y después de esa pues vino esta de la que vamos a hablar hoy, que es Llevadme a ver el mar,
que esta se publicó entre 2019 más 2020, 2021. Es más, que yo indagué un poquito y vi que justamente la presentación que se hizo de este libro, que se hizo pues en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, porque esta obra pues está basada en un hecho real que aconteció en La Laguna, pero no nos adelantemos todavía demasiado. Que justamente esa presentación se hizo en medio de la pandemia, que estaba todo el mundo con mascarilla y que se veían las fotos y todo, así que se pone un poco todo en contexto. Y después de esta, pues, ha publicado algunas otras novelas más, que de esa, pues ya les iré echándolo y yo más pronto que tarde, pero vamos, que todo se va a ir encaminando un poco. Y bueno, esta fue mi primera incursión con este autor, que fue un libro que me dieron hace unos añitos, más o menos por eso, sí, posterior a la pandemia más bien, era por esos tiempos, y que no le había dado la lectura hasta ahora, pero bah, me alegro de habérsela dado porque en general tengo que decir que la novela me ha gustado mucho. Y ahora pues vamos a hablar de qué trata esta novela, de qué trata Llevadme a ver el mar. Basada en hechos reales, Llevadme a ver el mar es una apasionante novela escrita por Jorge Fonte que cuenta la historia de amor entre el noble don Jerónimo de Grimón y Rojas y la monja Sor Úrsula de San Pedro, que tuvo lugar en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna durante la primavera de 1651. Usando un lenguaje acorde a la época, donde la musicalidad y la belleza de las palabras van guiando la narración como si de un personaje más se tratara, el escritor canario elabora un romántico relato que nos habla de la fuerza del amor y el heroísmo de las gentes de antaño. Esta es, pues, una novela histórica, sí, pero escrita con la sensibilidad de una romántica. Y mejor definición imposible, porque sí, esta es una obra que yo la defino como apasionante, pero cruel también, en cierto sentido. Porque si hay gente que conoce, pues, lo que es la historia, lo que es la leyenda de Jerónimo Grimón y Rojas y Sor Úrsula de San Pedro, sabe cómo termina esta historia. Y de una forma que no voy a comentar, pero es triste. Pero que al final lo que ha conseguido Jorge Fonte con esta novela es algo impresionante. La verdad que es una lectura, que es una obra que tú la vas leyendo y es apasionante, no se estanca en ningún momento y la verdad impresionante. Muy bien documentado todo. Al final, justamente de lo que es la novela, de lo que después de terminar la historia, tiene una parte que es historia de una novela histórica, que básicamente fue él describiendo cómo fue el proceso de cómo fue que surgió la idea de hacer esta novela, cómo fue la búsqueda de información, que se metió en bibliotecas, en archivos históricos. Por eso le digo, señores, si van a escribir algo, documentense bien, remítanse a los hechos. Después es verdad que reflexiones sobre el tema de, yo soy escritor, no soy historiador, pero sí es verdad que dentro de lo que cabe, pues tener la mayor fidelidad posible a lo que son los hechos, y más si se está hablando de una historia basada en hechos reales, como ha sido esta. Y la verdad, y también se ha entrevistado con gente de ciertos lugares que se ha informado de temas jurídicos, de muchas cosas, que dice, esto sí es hacer las cosas bien. Y es verdad que dice, pues las cosas que dice, bueno, aquí es verdad que me tomé licencias, aquí no. O sea, hasta te va diciendo también qué partes son 100% reales y qué parte, o por lo menos están documentadas, están contrastadas, y qué partes, pues sí que se tomó alguna que otra licencia. Pero, en general, la verdad que la novela está muy bien hecha, y les digo, hacer una novela histórica es complicado por el tema ese, pero también, pero vamos, si le añadimos ya el tema de que el lenguaje que se utiliza aquí es a la manera, lo escribe a modo de castellano antiguo, del castellano más o menos como si fuera el Quijote, ahí dice ya para más INRI,
O sea, que tiene su aquel. Les quiero leer también un fragmento que al final, pues, que también define un poco lo que es todo esto. Que en este caso es de la propia novela, que sin spoiler, para que vean un poco, pues, cómo es en este caso. Tal fueron los hechos, tales que sí, juzgáronse que entre la verdad y la mentira hay poco trecho. Dejadme, pues, que, cual narrador de esta historia que soy, a ellos me remita, y por mi honor os prometo que trataré de ser fiel a lo primero y recurrir solo en necesidad y por desconocimiento a lo segundo. Que si bien la verdad no es más que el recuerdo al que acuden los historiadores, la mentira es el arma preferida del cuentista, y ante quien os encontréis de ambas fuentes, bebiendo vive. Esto se encuentra en cierta parte de la novela, pues, que efectivamente puede ser spoiler, pero sí es verdad que este fragmento me llamó poderosamente la atención justamente por eso, porque la verdad fue un caso que tuvo su revuelo, que tuvo su cosa. Y la verdad, el poder leerla, y también una cosa muy buena que tuvo Jorge Fonte con esta novela, que a pesar de ser un castellano antiguo, lo hizo muy ágil. No es una novela pesada a mi modo de ver. Es verdad que a lo mejor en un principio dice, no, castellano antiguo, pero después es verdad que una vez que te vas metiendo en la historia, la verdad que es fascinante. Es fascinante y vale muchísimo la pena y lo hace súper ágil. No se estanca a mi parecer, no se estanca en ningún momento, y en muchos momentos, pues, no solamente te habla de los hechos en sí que van ocurriendo, de las fechas y demás, sino que también una cosa muy buena que ha hecho ha sido, pues, poner en contexto de qué estaba pasando por el mundo en esas épocas. O sea, porque es verdad que dice 1651 y los años anteriores, los años posteriores, pero que van diciendo, pues mira, que en esta época pues pasó determinadas ciertas cosas, o en ese tiempo pues se había descubierto recientemente América y pasaron varias cosas por el mundo, y dice, Dios mío, o sea, que al final lo importante de una historia no es solamente conocer lo que pasa en ese sitio, sino qué era lo que estaba pasando en el mundo para entender el desarrollo de un mismo lugar. Y al final es muy interesante. Y la verdad que la forma en la que él describe la relación de ellos, dice, Dios mío, o sea, impresionante, la verdad. Yo te iba a preguntar, Sofía, que, bueno, por lo que estás comentando en el libro, hablas que tiene elementos de ficción, pero sin olvidar que esté basado en un hecho real. Exacto. Y que es con un castellano antiguo. Jorge Fonte, en el tratamiento de los personajes, también consigue crearlos y trabajarlos en el sentido de la época, pero que no se pierda el hilo de historia. Oh, vaya si lo hace. La verdad que este hombre lo hizo impresionantemente bien. Los personajes muy bien representados, muy bien escritos, con un desarrollo muy interesante. Y también es verdad que en esta obra pues hay un debate muy interesante en el tema de la fe, porque es verdad que la historia de ellos pues no fue muy propicia para con Dios, porque tengamos en cuenta pues que Sor Úrsula de San Pedro, pues ella y Jerónimo se conocieron cuando eran mucho más jóvenes, como con 15 años, sí, más o menos por 1630, por ahí. Y que ese mismo año pues ella, al ser realmente era la segunda de 3 hermanas, pero en el caso de la novela pues decidieron ponerla como la tercera. Esa sería una de las diferencias. Pues en este caso decidieron pues que la meterían en el convento. En el convento justamente de las Clarisas, de las Catalinas, creo que era, si la memoria no me falla. Déjenme intentar ver. De las Catalinas. Justamente, el convento de las Catalinas, que está justamente al lado del Ayuntamiento de La Laguna y en la Plaza del Adelantado.
Y ahí en ese convento pues van describiendo cosas también. Pero sí es verdad que ahí está el tema de que al final una monja es como una mujer que, entre comillas, se casa con Dios, por así decirlo, que deja todo lo demás, se mete ahí se meten en el convento y van orando, van rezando, van haciendo ciertas labores, y que incluso es interesante porque describen el tema de que dentro de la propia iglesia, aun siendo todas monjas, dependiendo de la dote que dieran, del dinero que dieran, de la posición social, tenían un cargo o tenían otro, que incluso dentro de lo que sería la casa de Dios habían clases sociales diferenciadas. Y al final dice con la iglesia tapamos. Claro, porque estamos hablando de una época en la que la religión tocaba un papel fundamental. Un papel fundamental. Y entonces, como bien dice, los estatutos sociales eran de distintos rangos y cada uno lo veía de una manera o de otra. Sí, la verdad que el tema de la religión aquí está más que presente. Bueno, solo hay que ver la portada, o sea, que en verdad esta portada no tiene nada que ver con ellos, sino que esta portada es una pintura de John Everett Millais, que el nombre en inglés sería Mercy St. Bartholomew Days, de justamente de este autor, que el día de San Bartolomé. De Misericordia de San Bartolomé, creo que sería en español, pero la verdad que la portada me parece maravillosa. Sí es verdad que la única queja como tal que tengo de este libro es la edición, o sea, la portada me parece maravillosa, pero es verdad que el problema que tiene es que es muy rígido. El formato, que en este caso es bastante rígido. Bueno, en este caso es que mi padre me lo cogió y me hizo unas marcas aquí en el lomo abriéndomelo demasiado y digo, papá, Dios mío. Y son cosas que digo, por favor, no me hagan esto. Pero es verdad que es un libro que, por el formato que tiene, es un poco complicado de abrir. Si a lo mejor de ancho, creo que es del ancho, le hubieran dado unos centímetros más, a lo mejor hubiera sido más maleable, por así decirlo. Pero en este caso es verdad que es un formato un poco más pequeño, que lo puedo coger con una sola mano perfectamente, y que dice el tamaño en sí, o sea, el formato está bien, lo que el problema es un poco el encolado, el lomo, que es bastante rígido, y en ocasiones he estado leyendo y he tenido contracturas en la mano, casi, por la fuerza que he tenido que hacer a la hora de abrir el libro. La rigidez del libro a la hora de abrirlo, la dureza, que cuesta como abrir las páginas, ¿no? Sí, que cuesta a veces abrir las páginas y mantenerlas ahí para leerlo. Y de tal forma que no fastidies el libro, porque como abras demasiado el libro, te cargas la parte de atrás, el lomo. Te cargas lo que es el encolado y te quedas con las páginas en la mano. Exacto. Y que son cosas que dice, hay que tener un cierto cuidado. Por eso yo muchas veces digo que los libros tienen que editarse, desde mi punto de vista, que no sean con este tipo de encolado, sino muchas veces con tapadura y de hilo, de cosido de hilo. Ya la tapa, ya si le pones tapadura, tapa blanda, eso ya es otra historia, pero como mínimo cosido y encolado sí. Porque sí es verdad que yo considero que es una encuadernación que dura mucho más tiempo y que al final, a la hora de abrir, que a veces tenemos trabada la lengua, es lo que hay en ocasiones. Y que no solamente es que dure más tiempo el libro, sino que a la hora de abrir y de leer es infinitamente más cómodo. Y lo he notado en muchas ocasiones. Y depende también de qué tanto margen se deje entre lo que es el lomo y lo que es cuando lo abres, para que puedas ver todo. Por ejemplo, con este, se puede ver un ejemplo de edición. Mira, por ejemplo, cómo se abre con este y cómo es el tamaño. Sí, el tamaño es desde un poco más grande y justamente este de aquí, que se abre bastante bien sin hacer casi esfuerzo. Vamos, y queda un gustazo. En cambio este es más rígido. Pero vamos, que en general un libro, por mi parte, altamente recomendable si quieren una historia de amor con hechos históricos, con personajes muy interesantes y con su dosis de drama, por así decirlo. Este libro es el ideal, incluso lo recomendaría para bachillerato, porque yo creo que es muy interesante conocer esto. Y encima basado en mi querida La Laguna, ¿qué más podemos pedir, la verdad?
Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí y les doy paso al reportaje realizado por los compañeros Ramón y Raico. Perdona, Sofía, antes de terminar, recordarle a nuestros oyentes que en los vídeos de YouTube que subimos no están estos reportajes porque estos van en audio, van al audio del programa. Vale. Pero que lo pueden escuchar en el audio del programa o en las emisoras de radio que siempre estamos, que emiten nuestro programa, ¿vale? O sea, que en el vídeo no se ponen los reportajes, sino nada más que lo que es ¿vale? Recordárselo a nuestros oyentes que vayan al Facebook, escuchen La Vida es Bella y ahí tienen en el programa, tienen el audio de las entrevistas. Sí. Sigue, Sofía, siga usted. Perfecto. No, pero es verdad que es muy bueno aclarar ciertas cosas porque es verdad que en ocasiones yo me pongo aquí a hablar o doy la cosa por sentado, pero de vez en cuando tiene que venir alguien a decir, mira, que en realidad esto es así. Digo, vale, pues por lo menos lo tengo en cuenta. Pero como todo, así que lo dicho, libro más que recomendado. Por mi parte, es verdad que a lo mejor no es un libro para todo el mundo y, por ejemplo, no se lo pondría a chicos de la ESO, porque a ver, es verdad que en un principio pues puede parecer un poco pesado, pero sí es verdad que a lo mejor a partir de bachillerato sí que lo pondría, pero vamos, que por mi parte un libro muy bueno, con una narrativa que te engancha, con personajes todos con sus luces, con sus sombras, con sus grises, por así decirlo, y una forma de ambientar, de describir acontecimientos, lo que es la ambientación, todo. La verdad es que todo lo que pueda decir se queda corto al lado de este gran libro. Y por mi parte, pues, muchas felicidades al autor, porque la verdad lo ha hecho increíblemente bien. Así que eso, nos despedimos en esta ocasión, queridos oyentes, y nos vemos en la próxima. Un abrazo y hasta pronto.